Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien atrás? Muy bien. Bueno, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos, alabando el nombre del Señor y ciertamente teniendo una comunión con Él y unos con otros. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Efesios, así que les invito a que vayan buscando en el libro de Efesios capítulo 2, donde hemos estado meditando. En la última ocasión, el mes pasado, estuvimos pensando acerca de este capítulo 2. Y hoy vamos a continuar y vamos a leer algunos versículos, comenzando en el verso 4. Vamos a leer hasta el verso 10. Efesios capítulo 2, comenzando en el verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo. Verso 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos implorar su ayuda, su bendición, en este momento en el cual queremos aprender de su palabra. Rogamos que sea su Santo Espíritu que mora en nosotros, que se mueve en medio también de su iglesia, que hable al corazón de cada uno de los presentes. Señor, que no salgamos de la misma manera en que entramos, sino que podamos salir animados, fortalecidos y así ciertamente decididos a poder seguir firmes y adelante en la obra suya, Señor. De tal manera que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y que el mundo pueda mirar al Señor Jesucristo en nuestra manera de hablar, pensar, actuar y andar en cualquier lugar donde estemos. Bendíganos, Señor, al meditar en esta porción del libro de Efesios. Te lo suplicamos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces estamos pensando en este capítulo tan hermoso y vamos a concentrarnos en los versos 4 hasta el 10. Ya hemos estado pensando primeramente acerca de la ruina del hombre en los primeros 3 versículos. Estuvimos pensando acerca de la condición del hombre en esos versos. Cuando usted lee Efesios capítulo 2, los primeros versículos, nos dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. O sea, la condición de todo ser humano sin Dios es detrimente, es bastante triste, es deplorable. Es una persona que es esclava o esclavo del pecado y no puede vencerlo. Es imposible porque es un poder mucho mayor que él. Podemos mirar entonces que el hombre no solo está muerto, no solamente está esclavizado, pero también está bajo el dominio de un príncipe. Y en esos versículos se nos dice el príncipe del poder del aire, que es el mismo Satanás. Entonces podemos mirar que la condición del hombre es bastante seria. Sin embargo, a pesar de que el hombre ha sido derrotado, su vida ha sido arruinada por el pecado, el Señor Jesucristo ha querido redimir, o sea, rescatar esa vida a través de la obra del Señor Jesucristo. Y en la última ocasión, lo que nosotros hicimos fue pensar acerca de la redención y dijimos que íbamos a pensar en 3 cosas. Primeramente, en los versículos 4 al 7, que ya lo vimos el mes pasado, pensamos acerca del carácter del Redentor. O sea, ese carácter hermoso de Dios, de la persona del Señor Jesucristo. Y en ese primer verso 4 y el versículo 7 se nos dan 3 características que ya desglosamos y pensamos el mes pasado acerca del Redentor.
de nuestro Salvador Jesucristo, pensamos acerca de su grande misericordia, de su grande amor y de su grande bondad y gracia para con cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar pensando acerca de el cumplimiento de la redención. Tenemos un gran redentor, pero también tenemos una gran redención, un plan de rescate que nadie más podía hacer. A veces nosotros leemos historias extraordinarias de rescates hechas en el mundo, como los judíos entran a un lugar de tierra enemiga y sin ninguna muerte de ellos rescatan a prisioneros israelitas de las manos, ¿verdad?, feroces de terroristas, eliminando a cada uno de ellos. Entonces, un rescate extraordinario, pero el rescate de Dios es aún mucho más extraordinario, mucho más grande, superior a cualquier rescate, porque el Señor Jesucristo dio su vida para rescatarnos a cada uno de nosotros. Y es algo en verdad que debe de mover nuestro corazón para adorarle, para servirlo, aquellos que ya le conocemos como Salvador personal. Y en los versículos 6 al 7 también nos habla del clímax de la redención. Tres cosas importantes en estos versículos del 4 al 10, pero hoy vamos a seguir con el punto 2. Y en este punto 2 del cumplimiento de la redención vamos a mirar cuatro cosas. Cuatro cosas que son importantes. La primera de ellas, la motivación. ¿Qué motivó a Dios para buscarnos a nosotros? Luego vamos a pensar acerca de la manera en que Él decidió redimirnos o rescatarnos en los versículos 5 al 7. Tercera cosa que vamos a pensar es acerca del medio de la redención, versículos 8 y 9. Y por último vamos a pensar acerca de la muestra de la redención. Cómo se hace patente o cómo se hace visible en la vida de un cristiano que ya ha sido redimido. Cómo la gente puede saber que uno verdaderamente es un creyente, un seguidor de Cristo, un discípulo del Señor Jesús. Bueno, y eso es lo que vamos a concentrarnos entonces en esta hermosa tarde que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a pensar acerca de ese primer punto en el versículo 4. ¿Qué motivó a Dios? Redimirnos, rescatarnos. Ya lo habíamos visto anteriormente. Dijimos que el Redentor tenía ciertas características, ciertos rasgos de su persona que son extraordinarios, como es su misericordia, como es su amor. Y cuando nosotros pensamos acerca de esto, nos vamos a dar cuenta que Dios es un Dios que verdaderamente ama al ser humano. Como nuestra hermana citó Juan capítulo 3, verso 16. Ese amor no se quedó en palabras. Ese amor no se quedó solamente en un dicho. Ese amor se manifestó en acciones prácticas, visibles, que el mundo quedó totalmente admirado de cómo el Hijo de Dios vino a morir por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué lo motivó? Bueno, déjenme contarles una historia que pasó el 2 de mayo de 1962. Bueno, ni yo había nacido en ese tiempo, pero apareció en un periódico llamado El Examinador de San Francisco. Ese era el nombre del periódico. Y el pequeño artículo o la pequeña nota decía de la siguiente forma: no quiero que mi esposo muera en la cámara de gas por un crimen que no cometió. Por lo tanto, ofrezco mis servicios durante 10 años como cocinera, empleada doméstica o ama de llaves a cualquier abogado de renombre que lo defienda y logre su absolución. Bueno, la pequeña nota salió en el periódico y ciertamente uno de los mejores abogados de aquel tiempo, que se llamaba Vincent Hallinan, leyó el artículo. Y este abogado prestigioso de San Francisco, al mirar lo que esta mujer que se llamaba Gladys Kidd decía, le llamó la atención. Y entonces se contactó con ella.
y ella le explicó que su esposo, Robert Lee Kidd, estaba a punto de ser juzgado por un asesinato que no había cometido. Se le acusaba de haber matado a un anciano anticuario, o sea, vendía cosas antiguas por un arma, una espada o un escudo, cualquier cosa antigua. Y supuestamente lo acusaban de que él era el asesino porque la espada que encontraron en el piso pensaban que era el arma asesina. Además de eso, encontraron huellas digitales de él y sangre. Y todo indicaba que el asesino entonces era Robert Lee Kidd, el esposo de Gladys. Pero Gladys decía, es inocente. Robert decía, soy inocente. Y entonces el abogado, que era un experto, una eminencia en aquel tiempo, decidió tomar el caso. Tomó el caso, empezó a analizar la evidencia y después de un análisis y de investigaciones, se dio cuenta que en verdad él era inocente. Llegó el momento del caso y presentó todas las pruebas y lo defendió de una manera extraordinaria al punto que lo liberaron. Cuando deliberó el jurado de 10 personas, ellos dijeron, Roberto Lee Kidd es inocente. Habían encontrado la sangre y habían encontrado las huellas digitales, pero eso se debía a que él había ido con un amigo a la tienda a comprar algo. Y estando en la tienda, se puso a jugar con su amigo, como jugarían dos muchachos, tomando espadas y tratando de pelear uno con el otro. En ese juego, entonces se cortó un poquito su mano y pues claro, la sangre y las huellas digitales de él quedaron grabadas. Pero este abogado demostró que ni siquiera el arma asesina era esa espada de la cual decían que habían usado para matarle. Pero la pregunta es, ¿qué motivó a Gladys? ¿Qué motivó? ¿Qué la llevó a ofrecer 10 años de su vida gratis a un abogado? Bueno, todos nosotros lo sabemos. El amor de una esposa por su esposo. Oye, yo le pregunto, ¿estaría usted dispuesta a hacer eso por su esposo? ¿Estaría yo dispuesto a hacer eso por mi esposa? Son buenas preguntas. Y ciertamente ella amaba tanto a su esposo que estaba dispuesta a hacerlo. El abogado, Vincent, nunca aceptó. Lo defendió, ganó el caso, pero no le permitió que ella sirviera, ¿verdad?, esos 10 años en su casa. Pero la pregunta ahora es también, ¿qué motivó al abogado? No fue el amor, porque no los conocía, eran extraños para ellos, pero sí fue la misericordia. La misericordia, porque la misericordia es lo único que puede explicar lo que este hombre hizo. Aún rechazar que Gladys trabajara para él por 10 años, porque la misericordia es la compasión o la piedad que se siente cuando mira uno el sufrimiento de los demás. Y él miró a una mujer sufriendo, a un hombre sufriendo, y se compadeció de ellos. Se compadeció de ellos. Pero así como en el caso de este abogado y esta mujer, Dios se compadeció de nosotros. Lo que motivó a Dios a redimirnos, a buscar nuestra salvación, no fue algo que estaba en nosotros. No había nada de bueno en usted y en mí. La humanidad estaba caída, pervertida, en tinieblas, y no había nada que moviera el corazón de Dios a buscarnos, a rescatarnos. Solo su amor y su misericordia le movió a él para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué extraordinario, ¿verdad? Pero ¿de qué manera sería esa redención? ¿De qué manera sería ese rescate para poder salvar al hombre? Bueno, miremos lo que dice la Escritura. La manera en que Dios decidió buscar al hombre y salvarlo de sus pecados. Entonces, la motivación fue su amor, su misericordia, su naturaleza de Dios para amar y buscar a sus criaturas. Pero luego, la manera aquí en este versículo 5 nos dice claramente, aún
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La manera es por gracia. Es por gracia. No había, como dije anteriormente, nada en la raza humana que pudiera motivar a Dios a salvar al hombre. Toda acción, todo pensamiento del hombre desde su juventud, dice el libro de Génesis, solamente era de continuo el mal. Aún todas las cosas que el hombre hace al presente, lo único que merece es el castigo y la ira divina. Porque el mundo está perdido tal como estaba en tiempos antiguos. Y Dios miró a la humanidad. Y Dios buscó entre los hombres a ver si había alguien, aunque sea uno, pero no encontró ni uno bueno. Ni siquiera uno, dice el libro de Romanos. Uno que hiciera el bien, que le buscara. Pero dice la Biblia, no había ni uno justo. Ni siquiera uno. Nadie es digno de entrar al cielo, porque para entrar al cielo tendría que ser totalmente perfecto, sin mancha, sin contaminación, nunca haber mentido, nunca haber tenido un pensamiento de lujuria, nunca haber tenido en su corazón un pensamiento rencoroso en contra de nadie. Así que todos estábamos perdidos, porque no hay, ni ha habido nadie digno de merecerse el cielo. O sea que la condición del hombre antes, hoy y en el futuro es la misma, de perdidos a causa de su pecado. Pero Dios decidió que a pesar de, al mirar la condición perdida, muertos en delitos y pecados, Él quería salvarnos. Y mire cuáles son las cosas que Él ha hecho por cada uno de aquellos que ya nos salvó. Dice ahí en el versículo, si usted lee otra vez más, aún estando nosotros muertos en pecados, dice primero, nos dio vida. Eso es interesante. Estando muertos, ¿qué es lo que necesita un muerto? Vida. Es lo que necesita. No necesita comida, no necesita vestido, necesita vida, porque está muerto. Y así estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Pero luego dice el mismo versículo, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Pero en el siguiente verso, usted va a notar que no solamente nos dio vida, pero juntamente con Él nos resucitó. Y luego nos sentó en los lugares celestiales. Y la misma expresión, juntamente con Cristo o con Cristo. Todo lo que usted tiene, hermano, todo lo que usted tiene, hermana, ha sido por Cristo. No por los méritos que nosotros tengamos. No porque hayamos hecho algo bueno. Todo fue por causa del Señor Jesucristo. Yo me pregunto si había alguna otra manera de salvarnos a nosotros que no fuera la muerte del Señor. Me pregunto si había alguna forma, algún modo en el cual Dios pudiese rescatar a la humanidad sin dejar o para no permitir que el Señor Jesucristo padeciera por nosotros. ¿Qué tal la educación? ¿Qué tal la religión? ¿Qué tal la moral? ¿O las buenas obras? Y nada de eso servía. Nada de eso puede salvar o redimir las almas de ningún hombre. Así que era necesario que el Señor Jesucristo viniera a morir por cada uno de nosotros. Aún Él se lo dijo a Nicodemo. Se lo dijo claramente. Así que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto. Entonces podemos mirar aquí tres cosas que incluyen la redención. Primeramente, nos dio vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que agradecerle al Señor. ¿Qué significa eso? Nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, ya lo dijimos, estábamos muertos en delitos y pecados, lo que significa que esta muerte no era física, era espiritual. O sea que sin Cristo nosotros no podemos tener comunión con Dios, no tenemos una relación con Él, no podemos hablar con Él, no podemos orar a Él, ni podemos en verdad hacer nada. El hombre sin Cristo no entiende, no comprende la palabra de Dios. Es como un muerto, físicamente hablando, que no oye, no ve, no gusta, no palpa, no anda, porque no tiene vida. Y nosotros estábamos muertos
espiritualmente. Espiritualmente. Es por eso que dice ahí el versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora hay varios, por así decir, recuentos bíblicos donde Dios da vida. No vamos a mirarlos todos, pero vamos a mirar dos importantes. El primero de ellos, ya viene tal vez a su mente, es cuando Dios creó al hombre. Y en ese versículo de Génesis capítulo 2, verso 7, dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora esto es interesante. La primera vez que el hombre es formado, Dios decide que es un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, está en todo lugar. Bien podría haber simplemente dicho, sea el hombre, como fue la luz, y fue. No hizo eso. Decide agarrar polvo de la tierra, y de ese polvo forma. La palabra ahí, formar, es la palabra yaxar en hebreo, o sea, es moldear. Tiene la idea de un alfarero que agarra el barro, y cuando agarra el barro, le da forma al barro. Y hace una vasija, o un vaso, o un instrumento, pero le da forma. Y así Dios viene, agarra el barro, el polvo de la tierra, y ¡fum!, le da forma de hombre. Ahí está Adán, tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, pies, pero no tiene vida. No tiene vida. Ahí está, como podríamos decir, el muñeco, pero sin vida. Podríamos decir, es como un maniquí. Tiene todo la forma de un hombre, pero no tiene vida. Así era Adán, del polvo de la tierra, pero ahora Dios hace algo increíble. Cuando ha terminado de formar el cuerpo de Adán, entonces viene y dice, sopló en su nariz aliento de vida. Ahora Dios pone una parte de él en el cuerpo de Adán y dice en ese mismo instante, cuando él sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿No le parece eso interesante? ¿Cómo podía ser? Simplemente porque yo puedo soplar en un objeto inerte y no agarra vida. Y puedo estar ahí todo el día. Una vez se me murió un conejito. En realidad yo lo maté. Es verdad. Se me metió debajo del piso de la casa, yo queriéndolo asustarlo para que se saliera, agarré una piedra y ¡puf! Y le pegué ¡pum! En la mera cabeza. Lo maté. Y yo era un niño, me puse a llorar, me arrastré por toda la parte de abajo del piso, lo saqué, pero no tenía vida. Y yo podría haber soplado sobre el conejo todo el día y no hubiera resucitado, jamás. Porque yo no tengo vida en mí mismo. No tengo el poder para dar vida. El Señor Jesucristo y Dios, ellos sí pueden dar vida. Y en ese mismo instante dice, ¿fue Adán un hombre? Un ser viviente. Dios dio vida a Adán porque fue parte, ahora tenía parte de Dios en él. Tenía el espíritu, el aliento de Dios mismo en su cuerpo. Dios es vida. Y en verdad eso nos debe de llevar a recordarnos lo que la Biblia dice en otros versículos. Como por ejemplo, si usted lee en Juan capítulo 14, verso 16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Y por eso cuando el aliento de Dios entró en el cuerpo de Adán, entonces tuvo vida. Tuvo vida. Hay otro versículo que no está en la proyección, pero Job, y no fue en realidad Job que lo dice, pero está en el libro de Job, fue Eliú que dijo estas palabras. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo de la Omnipotente me dio vida. Eliú sabía muy bien que Dios es el que da vida a los seres humanos, pero Eliú no fue formado del barro de la tierra como Adán. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo probablemente lo que dice al Salmo 139. Si usted lee en el Salmo 139, versos 13, 15 al 16,
Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. La misma palabra, formado, formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar alguna de ellas. ¡Qué maravilla! O sea, Dios puede hacer el hombre de el polvo de la tierra y le dio vida. Ahora Dios nos hace de una manera diferente. Podríamos decir que la primera es la manera milagrosa. Milagrosa. Tomar forma de la tierra y darle vida. Ahora lo hace biológicamente, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos hoy. La concepción de un bebé, un hombre y una mujer uniéndose en matrimonio. Bueno, ahora no se tienen que casar, ¿verdad? Muchos, pero ahí está. Y ahora ellos conciben un bebé. Y algunos dirían, es el hombre y la mujer que le dan vida. No, tampoco. Ni el hombre tiene poder para darle vida a ese embrión. Ni la mujer tampoco puede darle vida a ese bebé. Es Dios, dice el salmista en el Salmo 139, que está formando el feto, el bebé, dentro del vientre de la madre. Y David lo dice claramente, tú me formaste, una y otra vez, dice ahí, no fue encubierto de mí, dice ahí el versículo, mi cuerpo. Y entonces Dios empezó a formar cada uno de los órganos del bebé. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, Dios tejió cada músculo, cada tejido, cada órgano. Y luego Él le dio vida. Hizo que un corazón latiera. Eso no fue la mujer ni el hombre. Eso fue Dios, como dice aquí el salmista. Y es entonces, por eso que la Biblia enseña, si usted lee en Hechos capítulo 17, verso 25. Y dice ahí en ese versículo, Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Es Dios. Ya sea que lo haga como lo hizo con Adán, cuando formó a Adán del polvo de la tierra, o hoy lo continúa haciendo. Cada vez que alguien, ¿verdad? Una dama está embarazada, Dios pone la vida en ese bebé, sea niña o sea niño. Pero Él lo hizo con nosotros. Él nos dio vida. ¿Pero qué significa entonces que Dios nos dio vida a nosotros? No está hablando de una forma biológica, porque usted y yo estamos vivos. Usted y yo miramos, usted y yo hablamos, usted y yo escuchamos. Todos, ¿verdad? Tenemos vida física. Está hablando de dar vida, pero vida espiritual. ¿Qué es lo que significa en sí esto? Cuando dice, ¿verdad? Que nos ha dado vida, vida, juntamente con Cristo. La expresión ahí, clave, es juntamente con Cristo. Esa es la expresión clave. O sea que cuando usted vino a Cristo arrepentido, puede ser que algunos lo hicieron hace poco, recientemente, aceptaron a Cristo como Salvador. La resurrección de la cual está hablando aquí es una resurrección espiritual, porque estábamos muertos y ahora Él vino a morar en nuestro corazón y ahora estamos vivos para Dios. Y en esa manera figurada, entonces ahora hemos sido resucitados, porque hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, del reino del diablo al reino de Dios. Y ahora podemos ser útiles y de bendición en este mundo, pero un día también, ¿verdad? Todo creyente que ha muerto y todos nosotros que muramos y Él no ha venido, el cuerpo también físicamente hablando va a resucitar, es una promesa. Romanos 8 y versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Mire esto. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también ¿qué? Vuestros cuerpos mortales. Esa sí es una resurrección física del cuerpo. No lo que acaba de pasar aquí en el libro de Efesios. Ese es espiritual, ¿verdad? Para que podamos tener una comunión, una relación con Dios. Pero si morimos en Cristo un día, ese mismo espíritu va a darnos vida a los cuerpos mortales y esos cuerpos mortales van a ser transformados, glorificados a la imagen de Cristo para que podamos
estar juntamente con Él por toda la eternidad. Y eso va a pasar en el día del rapto, ¿verdad? Todos nosotros creemos en el rapto. Y ciertamente Dios nos va a levantar de las tumbas a todos aquellos que estemos muertos cuando Él venga. O los que estemos vivos subiremos y seremos transformados. Pero tercero, la manera en que lo hizo, nos sentó en los lugares celestiales. Dice ahí el versículo, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa ahí que nos ha sentado en los lugares celestiales? Usted y yo estamos aquí. Ustedes están sentados, pero en Waterbury. No los miro en los lugares celestiales todavía, pero Dios sí. Para Dios, ustedes y yo ya estamos sentados en los lugares celestiales, pero no físicamente. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de que posicionalmente usted ya ha adquirido un lugar en los cielos que Dios ha reservado para usted. Así como cuando el Señor Jesucristo se fue y dijo, voy a preparar un lugar en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y Él ya le tiene un lugar a usted reservado. Una casa, una morada donde usted y yo vamos a vivir para siempre. Pero también usted está ahí reinando con Él. Un trono celestial, un lugar donde usted estará con el Señor para siempre. Entonces podemos mirar, el Señor fue motivado por su amor, por su misericordia a buscarnos. El Señor decidió salvarnos a través de la manera de su gracia y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio de la redención? Bueno, el versículo 8 y 9 nos dicen claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la manera en que Dios escogió salvar al hombre, ya sabemos que fue la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad, que se manifiesta en amor, perdón, limpieza, ¿verdad? Salvación y un día en el futuro, glorificación y santidad perfecta. Aquí luchamos, batallamos en contra del pecado, pero un día en el cielo no habrá más lucha y vamos a tener cuerpos glorificados, perfectos, sin relación al pecado, y por lo tanto vamos a estar con el Señor para siempre, pero le ha costado caro. La gracia. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿qué es la gracia? Es la manera en que Dios nos ha salvado. Lo primero que podemos mirar acerca de la gracia es que la gracia se manifestó por medio de Jesucristo. No fue por medio del hombre, no fue por medio de obras, no fue por medio de religión, fue por medio de Jesucristo. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús es la expresión más perfecta de la gracia de Dios. Cuando Él estuvo aquí, mostró su gracia, dio vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, hizo caminar a los paralíticos, perdonó los pecados de los ofensores, perdonó al ladrón en la cruz, a la mujer adúltera. Su gracia se hizo patente. La gracia vino por medio de Jesucristo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no se quedó sentado en el cielo viendo cómo estábamos perdidos, viendo cómo los hombres iban al infierno. Él actuó. No esperó que nosotros cambiáramos porque no podíamos cambiar. Entonces Él vino y dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La gracia de Dios se manifestó a través de Jesucristo. Pero la gracia de Dios también es algo que usted y yo no podemos ganar. Tampoco la podemos comprar. No la podemos merecer, porque la salvación no es por obras. La Biblia lo dice claramente en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Otra manera de decirlo, por gracia.
por gracia. Y esa gracia es extraordinaria. La gracia de Dios. Pero la gracia también es algo que nosotros, cuando la aceptamos, cuando venimos a Jesucristo, transforma radicalmente a la persona. Transforma radicalmente al hombre, a la mujer que viene a Jesucristo. Tito capítulo 2, versos 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿sí? Somos salvos por gracia, pero mira qué más, a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué lindo, hermanos, la gracia transforma la vida del hombre. No solamente nos salvó, pero nos transformó. Él perdonó al ladrón en la cruz, pero ese ladrón no entró siendo ladrón al cielo, entró siendo un santo. ¿Cómo entender eso? No se entiende, pero se cree, porque la obra de Cristo pagó por todos esos pecados de ese hombre malvado, y de los suyos y de los míos. Y de los suyos y de los míos. Pero Dios cambió a cada uno de nosotros. Algunos éramos borrachos, otros éramos mundanos, viviendo vidas inmorales, en fornicación, en adulterio, en robos, en hechicería, en toda clase de maldades y perversiones. Pero cuando venimos a Jesucristo, Dios nos cambió radicalmente y nos hizo santos, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y todo por su gracia, porque la gracia nos cambia radicalmente. Pero la gracia también nos da seguridad y esperanza. Dice Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Sí, fue por gracia, en verdad, y tenemos ahora la gran esperanza en la persona de Jesucristo. Entonces, salvos por gracia. Pero ¿cuál es el medio para recibir esa gracia? No es la religión, no son las obras, el medio es lo que ya hemos leído en ese mismo versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El medio para recibir la gracia de Dios, su salvación, su perdón, su justificación, su santificación es la fe. ¿La fe en qué? ¿En mí? ¿La fe en una religión? No. La fe en Jesucristo, en todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, no en obras, como dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces es un medio. Ahora, ese medio no significa que nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena en la salvación. No significa que somos coparticipantes con Cristo en la salvación. No significa que nosotros estamos, por así decir, añadiendo, ¿verdad? Nuestra parte, ya Dios hizo la de Él, nosotros vamos a hacer la de nosotros. No, no significa eso. Por medio de la fe, el medio no tiene nada de valor. No tiene nada de valor. Es como un hombre que se está ahogando y viene el rescatista y cuando le extiende la mano, entonces lo agarra el que se está ahogando porque no tiene cómo salvarse. Él se va a ahogar si no se agarra de la mano de su rescatista. Y así hicimos nosotros. Estábamos pereciendo rumbo al infierno. Y cuando nos dimos cuenta de nuestro pecado, de nuestra ruindad, y miramos la mano de Dios extendida hacia nosotros, entonces tomamos su mano. Pero no contribuimos en nada, porque solamente Dios salva. Él es el único que salva a través de su gracia. A través de su gracia, una vez más. Entonces podemos mirar qué maravilla es. Pero por último, ¿para qué nos salvó? En el verso 10 nos dice, ¿para qué nos salvó? Y muestra, o cómo el hombre muestra que él ha sido, o ella ha sido, redimido o redimida por la gracia del Señor Jesucristo. Miremos esos versículos. Verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora mire, nadie se salva por obras. Las obras antes de la
salvación, dice Isaías, son como trapos sucios de inmundicia. No valen nada. Para Dios todas las bondades que nosotros podamos hacer no pesan nada en la balanza de la justicia de Dios. Ahí encuentra un Nicodemo religioso, obediente, posiblemente guardaba muchas cosas. El sábado iba al templo a orar, pero cuando lo encuentra Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Ahí usted encuentra un Cornelio, un hombre bondadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que oraba todos los días, que hacía obras y ofrendaba fielmente, sin fallar. Aún en lo secular se cree que hizo una sinagoga para los judíos. Y cuando este hombre clama a Dios, Dios no le dice, sí, ya tú eres salvo por todas las cosas buenas que has hecho. No, no le dice eso. Le manda a Pedro y le manda a decir que todo lo que él ha hecho, todo lo bueno, solo ha subido para memoria de él. No para salvación, para memoria de él. Para que Dios se recordara que él estaba ahí. Y Dios le manda a Pedro y Pedro le predica el evangelio de Cristo. Y cuando le predica que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día por él, en ese instante, ¡boom!, creyó con toda su casa y el Espíritu Santo bajó sobre ellos y fueron salvos por gracia, por gracia. Entonces, el hombre no se salva por obras, se salva por gracia. Pero la salvación, una vez que Dios nos la da, se manifiesta a través de obras. Hay una gran diferencia. No nos salvamos por buenas obras, porque ya Cristo hizo todo por nosotros. Y ya lo creímos y lo aceptamos como nuestro Salvador. Pero una vez que somos cristianos, Dios nos salvó para hacer buenas obras. Es lo que dice el versículo. Claramente, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó. Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Por eso él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pensamientos de paz, de paz. Son buenos para su vida. Dios tiene un plan para que nosotros andemos en buenas obras. Mire Mateo 5:16, no hay tiempo para expandir en eso, pero dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando ahí? Usted lee el contexto, se va a dar cuenta que Dios está hablando, o el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Son la luz del mundo. Y la luz debe de brillar en las tinieblas. Y el que es un hijo de Dios es luz, porque Cristo está en él. El que es luz. Y ahora cuando él está diciendo ahí, ustedes son la luz del mundo, está diciendo, ustedes son mis representantes en el mundo, ahora que yo no estoy. Ustedes son mis representantes, pero una luz en nosotros que no es de nosotros, porque esa luz es de Cristo. Es como la luna con el sol. La luna muestra la luz, no propia, del sol. Así nosotros mostramos la luz de Cristo, no de nosotros. De Cristo al mundo. Pero ¿cuáles son qué es esa luz? El versículo lo dice aquí. No leímos todo, pero dice, para que vean vuestras buenas obras. Usted brilla, usted alumbra el mundo cuando usted se comporta como creyente. Cuando usted vive la vida cristiana. Cuando usted habla como un cristiano. Y cuando usted modela la vida de Jesucristo. A donde quiera que esté, en su trabajo, en sus estudios, en la iglesia y en cualquier sitio, en el supermercado, en la calle, en el paseo. Eso es lo que dice el versículo. Las buenas obras son la luz que brilla, que hace ver a los demás que hay un Dios verdadero, porque ha cambiado nuestra vida, hermanos. Y Dios quiera que nuestra luz brille y que muestre que verdaderamente hemos sido, ¿qué? Redimidos totalmente. Por el poder de Dios. Dios nos bendiga en esta tarde y nos ayude en verdad a entender lo que el Señor ha hecho. Nos ha redimido. No había nada de bueno en nosotros, pero Él fue movido, motivado por su amor, por su misericordia, para buscarnos y salvarnos. La manera, la gracia, entregar a su Hijo
a morir por nosotros en la cruz para reemplazarnos, sustituirnos y recibir el castigo de nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora nosotros, para recibir la salvación, el medio es la fe. Creer que Cristo hizo todo eso por mí. Y cuando yo pongo mi fe, el Señor me salva. Pero ahora tengo que mostrarlo. Mostrarlo en mi vida. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. No hacemos obras ni para ser salvos, ni para mantener la salvación, como algunos creen. Algunos hermanos creen de que hay que hacer obras para mantener la salvación, pero no. Hacemos obras para dar testimonio que Dios ya nos redimió, nos salvó y somos sus hijos y tenemos que brillar para Él en medio de las tinieblas. El Señor nos bendiga con su palabra. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Que cuando el hombre pecó contra Dios, Él no dijo, bueno, ahí se queden. Ahí se quedan y los dejo tirados y ya no hay oportunidad más y se van al infierno. Sino que la gracia de Dios es una gracia maravillosa, incomparable. Y Él no escogió los animales o los ángeles, sino que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía que el hombre le iba a fallar, pero en su grande amor, en su gracia, pues Él nos hizo también, como hablaba el hermano, sentarnos en los lugares celestiales. Y Pablo habla que la salvación, como lo decía el hermano, pues es por gracia, por el medio de la fe que Dios mismo pone. Pero Santiago dice, bueno, la fe sin obra pues es muerta. Entonces, como el hermano explicaba, como consecuencia que yo tengo una relación con Dios, que he creído en el Señor, entonces vienen lo que es las obras, después de haberme convertido al Señor por ese medio de la fe. Vamos a cantar el himno número 8 de Celebremos su Gloria, que habla de la maravillosa gracia que Dios nos ha dado, ese favor inmerecido, pero a Él le plació darnos una oportunidad más para tener vida eterna en Cristo Jesús. El 8 de Celebremos su Gloria, nos podemos poner de pie. Ya para terminar, sé que ayer, bueno, algunos de los que estamos acá, estuvimos cantando como 3 horas allá con los hermanos de Japa, y sé que algunas energías se han ido, pero bueno, sigamos alabando al Señor con el himno número 8.
dulce nombre de nuestro Señor por la eternidad. Mientras el hermano predicaba, yo se me vino a la mente, alguien dijo en una ocasión que no solamente cuando uno se está ahogando y alguien tira un salvavidas, no solamente el Señor hizo eso, tiró un salvavidas para rescatarnos, sino que Él dice que esa persona decía, ese hermano decía, ya esa persona ya se había ahogado y Él cogió un cadáver y le da vida. Y eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Porque estábamos muertos, espiritualmente hablando, sin Cristo estábamos totalmente muertos. Y Él nos ha rescatado, nos ha sacado, nos ha dado vida. Juntamente con Cristo nosotros tenemos vida eterna si estamos en Él. Voy a dar unos cortos anuncios y luego mi hermano José que nos despida con palabras de oración. Los anuncios, bueno, el jueves estamos aquí a las 7 de la noche, de 7 a 8:15. Tenemos reunión y también el próximo domingo, también a la misma hora, 2 de la tarde, de 2 a 3, tenemos el culto de la Santa Cena y de 3 a 3:30, pues tenemos un receso y luego pues continuamos de 3:30 a 4:30. El próximo domingo tenemos a nuestro hermano David Roa, que va a estar con nosotros, misionero de Chile, que anda en la iglesia de Nueva York, pero lo vamos a tener acá también con nosotros el próximo domingo. También el día 27 de noviembre, que es el día que se celebra el Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Nosotros queremos darle gracias al Señor, pero aquí en la iglesia queremos reunirnos y están invitados todos los hermanos que quieran venir aquí a la iglesia para un culto especial, para darle gracias a Dios aquí en la casa de Dios y tener comunión también entre los hermanos. Van a haber varios especiales, ya 3 hermanos me han dicho que van a tener especiales, no voy a dar los nombres porque eso va a ser sorpresa. También nuestros hermanos nuestros hermanos americanos, bueno, el hermano Eduardo es uno de los hermanos que también es de los hermanos americanos, pero también de los hermanos hispanos. Entonces, él es diácono de la asamblea de los hermanos americanos arriba. Hicieron varios tratados y me llamó mucho la atención esto, que hay que repartirlos también aquí a los vecinos. Le pusieron cómo llegar al cielo desde Waterbury, Connecticut. Me llamó mucho la atención y hay varios textos bíblicos acerca de la salvación y está muy bonito. También Jesús te ama, Caritas Alegres, y ellos han hecho también todo esto, también está en inglés. Y damos gloria al Señor a pesar que el enemigo, ¿verdad? Anda como león rugiente buscando a quien devorar, y como hablaba con nuestro hermano Hermes, que el enemigo va a apuntar siempre a la cabeza, que quiere totalmente derrotarnos, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Tenemos el apoyo de nuestros hermanos americanos y ellos nos han dado el acceso a nosotros, que cualquier evento, cualquier cosa que nosotros queramos hacer, nos han dado el acceso a su calendario para que nosotros marquemos lo que nosotros queramos hacer en el calendario de nuestros hermanos. Es una bendición tremenda, hermanos. Ahí vemos la mano poderosa del Señor, y cualquier evento que nosotros queramos hacer, pues lo marcamos en el calendario y ellos ya pueden ver automáticamente que nosotros vamos a estar a tal hora, vamos a tener una reunión y todo esto, que ellos nos han dado toda la confianza, nos han abierto las puertas de esta iglesia, y podemos ver que el Señor está con nosotros. Y el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice las Escrituras. Mi hermano José que nos despida con palabras de oración, y al final pues tenemos siempre como costumbre una merienda en la parte de atrás para no irnos vacío físicamente, porque espiritualmente creo que sí recibimos la palabra del Señor. Hermano José. Oremos. Amado Dios que estás en gloria y gracias, te damos, Señor Jesús, una vez más por esa hermosa palabra que tú nos has dejado escrita en ese libro, para que todos nosotros aprendamos de ella y la llevemos en nuestros corazones y seamos útiles delante de tu presencia. Gracias, Señor, te damos por esa salvación tan grande, enorme, inmensa, esa resurrección, Señor, que tú tuviste para que nosotros miráramos, Señor, de que a quién íbamos a seguir. No a un Cristo muerto, sino a un Cristo resucitado, Señor. Un Cristo que le dio un giro a nuestras vidas, que le dio un aliento más, que los compró con su precio de sangre. Te pedimos, Señor, que en este momento nos vamos a despedir de este lugar, pero menos de tu presencia, sabiendo de que tú siempre moras en el corazón de cada uno de nosotros. Llévalos con bien, Señor, en el hueco de tu mano, a los que van a viajar largo, Señor, guárdalos, protéjalos, que seas tú, Señor, el conductor de esos vehículos. Aparta del camino todo peligro, toda cosa que vaya a ser de mal para los hermanos que van a viajar. Llévalos, Señor, con bien. Te pedimos estas cosas y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Con amor te pedimos.
una mamadita.